En esta noche vamos a tener nuestros expositores, el doctor Máximo Grillo Annunziata, quien es el director de las escuelas enocaceristas. Igual también vamos a tener a la doctora Alicia, psicóloga, historiadora e investigadora, docente universitaria desde hace 40 años. Igualmente a nuestra otra expositora, la compatriota Marlene Ortega, quien es ingeniera química, doctorado en ciencia, tecnología y medio ambiente. Tiene una maestría en gestión de educación, igualmente es docente de la Universidad Nacional Micaelas Bastidas de Apurímac. El tema de esta noche es la reforma educativa, donde el doctor Máximo Grillo nos estará dando un informe acerca de del programa PISA, actual. hasta dónde está el Perú y a dónde se encuentra el Perú. Bien, compatriotas, vamos a empezar nuestra escuela y vamos a dar el tiempo a nuestro expositor, primer expositor, el doctor Máximo Grillo Annunziata. Doctor Máximo Grillo Annunziata, adelante su tiempo. ¿Qué tal, compatriota? Buenas noches. En primer lugar, tengo que felicitar al mayor Antauro porque ha sido reconocido por el Congreso como el único gran líder y presidente de nuestro partido. Es un paso adelante. Compatriota, vamos a tener que analizar un problema que en el Perú es álgido, pero no de ahora, compatriotas, sino a través de toda su historia, el problema de la educación. No olvidemos que en la época de la colonia, la educación estuvo estratificada. Colegios para los conquistadores, ¿no? Escuelitas para los indios, donde les enseñaban no ciencias, no les enseñaban lectura, sino que les enseñaban a recitar, a rezar, ¿no? Y a mantener con su trabajo a la salta de parásitos de la Iglesia Católica, que vivían sin trabajar, al igual que ahora, pues, ¿no? Al igual que ahora, la Iglesia Católica, sin trabajar, recibe pensiones de parte del Estado peruano. Pues bien, para analizar las condiciones de la educación en el Perú, tenemos que empezar por evaluar cuáles son los mecanismos que se utilizan para definir la situación educativa. Para ello vamos a comenzar por definir y explicar la famosa prueba PISA. ¿Qué cosa es la prueba PISA? ¿No? ¿Quién lo organizó? ¿Para qué? ¿Qué busca? ¿Qué produce? ¿Y cómo está el Perú? La prueba PISA fue una creación del OCDE. ¿Qué cosa es el OCDE? Es la Organización y Cooperación y Desarrollo Económico, una entidad que fue fundada en 1961, cuya sede está en París y que cuenta con la participación de 38 estados. ¿Quiénes fueron sus promotores? ¿Quiénes fueron los que hicieron esta organización que tiene sede en París? Como era de esperarse, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania. El objetivo inicial, compatriotas, era el control de la educación en todos los países, no solamente en los 38 estados que están afiliados a esta organización, sino a nivel mundial. El objetivo era desarrollar una educación al servicio de los intereses del imperio. Pues bien, ese objetivo no lo han perdido, pero desarrollaron herramientas de análisis para controlar qué se enseñaba y qué se podía o se debía de enseñar.
En la actualidad crearon pues el llamado test de PISA, ¿no? O la prueba PISA. ¿Qué mide esta prueba PISA? Esta prueba PISA mide el rendimiento escolar en tres grandes campos. Cómo están los escolares en matemáticas, cómo están en ciencias y cómo están en comprensión de lectura. Esas son las tres famosas pruebas PISA. Los niveles de calificación son 7 grados. O grados 1 implica una ignorancia total. El grado 2 significa haber alcanzado siquiera la capacidad de leer. Pero una cosa es leer y otra cosa es comprender lo que se lee. En el caso específico del Perú, en las cifras publicadas en el 2030, nos dice que la prueba PISA aplicada a nuestro país da los siguientes resultados. Que en comprensión de lectura, los escolares peruanos solamente el 50% alcanza el nivel 2. O sea que el 50% de los peruanos simple y llanamente no saben leer. Es lo que está diciendo, ¿no? Aún aquellos que han aprendido el alfabeto y la escritura no están en condiciones de entender lo que leen. Eso es lo que dice la prueba PISA. Pues bien, el 50% de los escolares en el Perú no comprenden lo que leen. Y el otro 50% ocupa el nivel 2 y algunos el 3, de un total de 7 niveles. 7 niveles tiene, comprensión de lectura. El 50% no alcanza ni siquiera el nivel 2. Y el otro 50%, ¿no?, se divide entre el nivel 2 y el nivel 3 de un total de 7 niveles. O sea que en comprensión de lectura estamos hasta el perno. Eso quiere decir evaluación, ¿no?, de el nivel de lectura de acuerdo al informe PISA aplicado en el año 23. Pues bien, analicemos. Si tú lees un texto y no puedes explicar lo que has leído, eso es comprensión de lectura. O sea, la mitad de los escolares en el Perú no comprenden ni pueden explicar lo que han leído. Y la otra mitad, con las justas, pueden interpretar al nivel más bajo, que es el nivel 2, de un total de 7 niveles. ¿Comprendido? Muy bien. ¿Qué más mide? Mide la capacidad matemática. Matemática de los escolares. ¿Cómo están en matemáticas los chicos en el Perú? El 66% de los escolares del Perú no comprenden las matemáticas. No lo entienden. Simple y llanamente. El 66%. Y el 34% con las justas alcanza el nivel 2. Si el nivel 2 de un total de 7 niveles. O sea, la enseñanza de matemáticas en nuestro país está en la ruina. La matemática es el cuco de los escolares. El 66% no la entiende ni la comprende. Y el otro 34% comprenden en el nivel más bajo, en el 2 de los 7 niveles. Y por último, que evalúa el informe PISA, es la ciencia. Cómo comprenden, entienden la ciencia los escolares. Pues bien, el 53% de los escolares peruanos no entienden ni comprenden qué cosa es la ciencia. El 53%. Y el otro, el 47%, alcanza el nivel 2. O sea, el nivel más bajo de lo que comprenden de los 7 niveles. En otras palabras, compatriotas, el sistema educativo peruano es un fracaso absoluto. Simplemente eso es, pues. Ha fracasado la educación en el Perú. Y a mí me gustaría saber cuál es la opinión del SUTE con respecto a esto, pues.
porque ellos son los maestros, ¿no? ¿Cómo es posible, compatriotas, cómo es posible que en una sola provincia hayan tenido que expulsar a 160 profesores por violar a las alumnas? En una provincia, 160 profesores expulsados por violar a las alumnas. Y ojo, son profesores, la gran parte de ellos, con título universitario de maestro. ¿Y por qué el SUTE no ha dicho nada al respecto? Por eso, pues, compatriotas, es que nosotros, en los caceristas, estamos planteando una total reforma de la educación. Los egresados del colegio del Perú, la gran mayoría, se encuentra incapacitado para incorporarse al mundo científico, tecnológico en que se vive. Por su bajo rendimiento en matemáticas, su bajo rendimiento en la comprensión de lectura y su bajo rendimiento en el entendimiento de la ciencia. Eso es lo que ha dicho el último informe PISA. Y estamos en los últimos puestos del planeta. Por eso se requiere que se lleve a cabo una revolución en la educación. En primer lugar, compatriotas, no se puede aceptar profesores violadores, pues. Es un escándalo que en una sola provincia haya 160 profesores violadores. Eso es. ¿Qué país es este, pues, compatriotas? ¿Qué cosa es el Perú? ¿Cómo nos definimos? ¿Qué dirán en el resto del mundo cuando dicen en una provincia del Perú 160 profesores han votado por violadores? ¿Y cómo estamos en las demás provincias del país? ¿Ah? ¿Cómo estamos? O sea que los profesores violadores del Perú son miles y decenas de miles. Porque si en una provincia hay 160, en todo el territorio, ¿cuántos hay? Por eso, pues, compatriotas, es que el Perú requiere y necesita una gran transformación, un cambio absoluto. Pues bien, esta entidad, OCDE, ¿no?, cuenta con un presupuesto de 386 millones de euros, o sea, algo así como 450 millones de dólares. ¿Y para qué lo hace? Porque buscan, compatriotas, ¿no?, una selección de aquellos países, ¿no?, o de aquellos escolares que puedan ser útiles a los intereses del imperio. Yo les pongo un ejemplo. Ya todos estamos de acuerdo que la educación peruana es un desastre, que los muchachos son unos imbéciles, que si quieren postular a una universidad, ¿no?, tienen que ir a una academia porque no están en condiciones de aprobar un examen de ingreso con lo que el colegio les dio. Y eso también significa cómo se ha atrasado la educación en el Perú, ¿eh? Yo soy guadalupano, estudié en Guadalupe. Ingresé a estudiar filosofía de la Católica, ingresé a estudiar medicina en San Marcos, sin ir a ninguna academia, solo con lo que me había dado el colegio. Ahora, con lo que te da el colegio, tú no entras a ninguna universidad. O sea que cada día estamos peor para compatriotas, eso es lo que dicen. Simple y llanamente estamos peor cada día. Hemos retrocedido, compatriotas. No hemos avanzado. Y ni siquiera nos hemos destacado. Hemos retrocedido. Pero hay otro factor, pues, compatriota, que hay que anunciarlo. Tú no puedes llevar a cabo una reforma educativa cuando resulta que las investigaciones y las estadísticas te están diciendo que el 70% de los niños en este país son anémicos crónicos. Pues. ¿Qué van a aprender los niños anémicos crónicos? Así se amanezcan leyendo, no van a comprender lo que ven. El cerebro no le da. ¿Por qué no le da? Porque son anémicos, pues, crónicos. Y la gran parte son anémicos crónicos del vientre de la madre. Porque no se olviden, compatriotas, que el 90% de las mujeres que paren en la maternidad de Lima son anémicas crónicas. ¿Eso qué significa? Que si tú quieres resolver el problema de la educación, tienes que empezar por resolver el problema del país. Tienes que empezar por resolver la crisis social y económica del país. Eso se llama revolución, compatriotas.
métaselo en la cabeza. Y el único que puede llevar a cabo esa revolución social en el Perú es el endocacerismo dirigido por Antauro. No hay nadie más, compatriotas. Porque todo lo demás pendencieros, por no decir pendejos, se meten a la política porque quieren hacer billetes. ¿No? O alguien cree en la honestidad de Cerrón, de la Moyano, o de la Keiko, etcétera, etcétera, etcétera. Esta gente, compatriotas, usufructa de ignorancia y de miseria del pueblo peruano. Mientras el pueblo peruano tenga el último lugar, pues en Pisa, van a seguir votando puestos desgraciados, pues, simple y llanamente. Eso es lo que tenemos que tener presente, pues, compatriotas. Si vas a mejorar la educación, empieza por mejorar la nutrición de los escolares y de sus madres. Cuando yo era escolar, yo recuerdo que los colegios del Estado tenían acceso a los comedores populares donde daban el desayuno y el almuerzo gratis. Eso ya no existe, compatriotas, en absoluto, ¿verdad? Miren, compatriotas, ya estoy aburrido de ver la televisión, los colegios en provincias. No hay pizarra, las paredes son de tela, perdón, el techo son de tela, las paredes se caen solas, no hay agua, no hay desagüe, ni siquiera en provincias, acá en Lima igualito. Pasaba un colegio por San Juan de Urigancho, ¿no? Que no tiene ni vidrio las ventanas. Compatriotas, métanse en la cabeza que el problema de educación en el Perú es un problema estructural. Tenemos que cambiar las estructuras. Y los únicos que están planteando el cambio de estructura, ¿quién es acá en el Perú? Es el endocacerismo, compatriotas, es Antauro. No hay ningún otro. Todos quieren vivir del sistema. ¿Por qué creen que los congresistas ahorita toditos están formando sus partidos? Porque ya les gustó la mamadera, pues. ¿No? Quieren seguir superviviendo con otro disfraces para seguir de plan de vago y hacerse de plata. Nada más. Nada más. ¿Han visto lo que han hecho? ¿No? Ya van a licenciar a las universidades en forma permanente, es decir, te licencian para toda tu vida. Ya no hay evaluación, ya no hay nada. ¿Y eso por qué lo han puesto? Les pongo un ejemplo. Según compatriotas, es un servicio marginal de atención de salud para los jóvenes, en provincias, zonas aledañas. Para entrar a hacer el según, tienes que dar un examen. En mi época, no dabas examen, te metían de frente de forma obligada porque nadie quería ir. Ahora tienes que dar el examen. ¿Y por qué los muchachos quieren entrar a hacer el según? Es un año más de sueldos, ¿no? Además, son varios puntos para el examen de ingreso al residentado para hacer especialidad. Si tú no haces el según, no vas a poder hacer especialidad. ¿Y quién tomaba el examen del según? La Facultad de Medicina. Ahora el Congreso sacaba una ley por lo cual el examen ya no va a tomar por la Facultad de Medicina ni los catedráticos de Medicina. ¿Quién va a tomar el examen? El Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud va a estar vendiendo pues las pruebas y vendiendo pues los exámenes. Porque no nos chupemos el dedo, pues ya sabemos cómo son las cosas. Pues. Y por consiguiente, ¿por qué han hecho eso? Porque en esos exámenes para hacer el según, los estudiantes de medicina de César de Acuña, César Vallejo, todos desaprobaban. Repito por segunda vez, en el examen para el según, los estudiantes de medicina que postulaban el según, todos desaprobaban, jalao, toditos. Entonces ahora ya gracias al Ministerio de Salud va a tomar el examen, ahora van a entrar en mancha. Pues. Así, otra tirollada más, pues, de las tantas que hace el Congreso, que hace este gobierno, ¿no? Y una más en la historia del Perú. Pues. Por eso, compatriotas, tenemos que llevar a cabo la revolución educativa, porque a su vez, ¿qué significa? Significa, compatriotas, la revolución social y política. Si no, olvídense, pues, estamos pajareando, simple y llanamente.
simple y llanamente. Yo les hago una exposición. China, primer lugar del mundo en ciencia y tecnología actual. ¿Qué posición tiene China a nivel internacional en la prueba PISA? Primer lugar. ¿Quién tiene el segundo lugar? Taiwán, más chinos. ¿Quién tiene el tercer lugar? Singapur, 80% chinos, que han copiado el sistema educativo de China continental. ¿Quién tiene el cuarto lugar? Japón. ¿Quién tiene el quinto lugar? Alemania. Mientras estos países han invertido grandes cantidades en la educación y en instrucción de su pueblo, aquí el presupuesto de educación ha bajado. Mientras ya China ha entrado a competir con Estados Unidos para sacar su primera generación de superdotados, porque los chinos ya han ubicado los genes responsables de inteligencia. Aquí en el Perú vamos a seguir con el último lugar del mundo. Vamos a ser los monos del fin del siglo XXI. Vamos a seguir con los colegios sin techo y ventanas sin vidrios. Vamos a seguir con ese 70% de escolares en provincias desnutridos crónicos y el 40% de escolares desnutridos en la misma Lima. Mientras ya las potencias hegemónicas están entrando a otra fase del desarrollo humano, nosotros vamos a quedar en la cola, compatriotas. Por eso es nuestra preocupación, incluso nuestra desocupación por cambiar a esta sociedad. Y seamos claros, el único que lo puede hacer es el endocacerismo, compatriotas. ¿Por qué creen que se han movido todas esas fuerzas políticas? ¿Por qué creen que se han comprado al Paiche? ¿Por qué se ha vendido? ¿Por qué creen que están haciendo todo lo que hacen para evitar el triunfo y la presencia del endocacerismo? Porque nosotros somos los únicos que podemos llegar a cambio de esa transformación. Miren todos los infelices que están en el Congreso. ¿Cuál de ellos y su partido va a ser? Ninguno, pues. Ninguno. Solamente quieren negocios, pues, ¿no? Simplemente eso. Y tienen miedo a una transformación etnocacerista. Porque nosotros somos los únicos que podemos hacer ese cambio. Mientras las potencias hegemónicas han entrado en una competencia y los que más han avanzado para generaciones completas de superdotados, a la cabeza está en China, está en Estados Unidos y está Israel, ¿no? Esos tres países están puestos a la cabeza para sacar la primera generación de superdotados. Y aquí lo van a seguir manteniendo en el hambre, la miseria y la ignorancia. Ya pues no nos comparemos, compatriotas, con los chinos ni con los yanquis. Acá nomás, pues en la zona. Ustedes saben, compatriotas, que en todos los colegios públicos y privados de nuestro vecino, acá en Chile, se enseñaba obligatoriamente 3 idiomas, que incluía el chino e incluía el inglés, ¿no? ¿Qué hicieron los escolares chilenos? La famosa revuelta de los escolares de los pingüinos que ellos dicen por el uniforme que llevan, paralizaron en Chile, exigiendo que les enseñara un cuarto y un quinto idioma a cuenta del Estado, exigiendo más horas de clases, mientras acá se reducen las horas de clase, como otras. Y después no nos quejemos si los demás países pueden tener y presentar rendimientos superiores a los nuestros. Cuando un muchacho egresa de un colegio de secundaria en Chile, su preparación es muy superior a aquel que egresa de una secundaria en el Perú. Lamento tener que decírselos. Lo mismo pasa, compatriotas, en sectores de la Argentina y en el Brasil. Somos nosotros, la vergüenza nuestra,
tenemos el porcentaje más alto de analfabetos de América del Sur. Repito por segunda vez, el Perú tiene el porcentaje de analfabetos más alto de América del Sur. Y lo repito por tercera vez, el Perú tiene el porcentaje de analfabetos más alto de América del Sur. Esa es nuestra realidad educativa, compatriotas. Y eso no es producto de la mala suerte, ni de brujería, ni hechicería. Eso ha sido planificado y ejecutado por la clase dominante, por los sinvergüenzas que están en el Congreso, por los que están, los sinvergüenzas y asesinos que están en el Ejecutivo. Entiendan, la destrucción del conocimiento en el Perú es un objetivo estratégico de la clase dominante. Métanselo en la cabeza, compatriotas. Ningún país puede llegar a una situación tan deplorable como esta si no es producto de una planificación. Por eso, compatriotas, tenemos que tener conciencia de que la única alternativa para resolver este problema será el cacerismo que hemos planteado nosotros. Primero, tenemos que mejorar la condición del profesor. Profesores muertos de hambre no pueden enseñar bien, pues. Déjense de vainas. Segundo, nosotros no vamos a permitir profesores violadores. Profesores violadores al paredón, carajo. Tercero, el Estado peruano tiene que hacerse cargo de los libros, de los cuadernos, de los escolares. El Estado peruano se hace cargo del desayuno y el almuerzo de los escolares, como era antes, compatriotas. Tiene que existir imprenta del Estado que imprima los cuadernos y los libros que necesita el escolar. Pero eso significa una reforma. Y me dirán algunos, ¿de dónde va a salir la plata? Ah, bueno, pues, que las mineras paguen impuestos, pues, porque están en zona de pagar impuestos. La ley de minería más encima dice que todo lo que las mineras gastan de maquinaria y insumos, el Estado peruano se lo tiene que devolver. ¿Con qué plata? Con la tuya y con la mía. O sea que además que no paguen impuestos le agarramos plata. Eso tiene que acabarse, pues, compatriotas. Eso no se puede cambiar por la actual constitución, que lo prohíbe. Pero nosotros vamos a desconocer esta constitución. Y por eso nosotros vamos a obligar a las mineras y las grandes empresas que paguen impuestos. Hay ya la lista publicada de todas las grandes empresas, los miles de millones de impuestos que deben y no pagan y no piensan pagar, pues, simplemente. Esa es la situación, pues, compatriotas. La reforma educativa implica ¿qué cosa? Implica la reforma social y política. No hay reforma social, no hay reforma política, no hay un carajo, simplemente. Quédense como están, pues. Así es. Ese es, pues, hablando claro. Miren, compatriotas, tomen conciencia. ¿Quién de los marranos que están en el Congreso o en el Ejecutivo va a hacer algo por educación? ¿Pues está haciendo acaso la harina? Nada, no carajo. Se va a pasar por el mundo, ¿no? Y cosas por el estilo. Y tampoco no puede dar más porque su cabeza no le da, pues. Ustedes se han fijado cuando se presenta en la televisión lo que dice, ella no habla, no discursea, ella lee. Lee donde hay cifras, hay conceptos, ideas, y que ella nunca las ha estudiado y nunca las ha escuchado. Es una mujer papagayo. Repite lo que den, lo que dan para la que lea. En su cabeza está vacía. ¿Cómo va a hablar de economía si no sabe nada de eso? ¿Cómo va a hablar de ciencia si no es científica en absoluto? ¿Cómo va a hablar ni de salud, ni de educación, ni de inteligencia artificial si no sabe nada? Ni siquiera lee un libro al respecto. Solamente lee lo que otros escriben. Un fracaso. Y nos deja en vergüenza, compatriota. ¿Han visto la entrevista frente a la televisión del Estado chino? ¿Acaso Dina Boluarte habló de política? No, no habló de política. ¿Habló de geopolítica? Tampoco. ¿De economía? Tampoco. ¿Habló de cultura? El pensamiento de Confucio, el aporte de la UC, la China, nada de nada. ¿De qué habló la Boluarte? ¿Le habló Chaufa?
y la sopa guantán. Y que hay una bebida en el Perú amarilla que se llama Inca Kola y que le lleva Luisa. Nos ha dejado en vergüenza ante ha quedado peor que Biden en los Estados Unidos. Porque Biden en Estados Unidos se estará con problemas neurológicos, pero detrás de él siquiera hay años de estudio y una carrera política brillante. Pero esta señora no tiene nada, pues. Simplemente está en la presidencia para tener plata, ¿para qué? Para hacerse cirugía estética, pues, ¿no? Y ocultar su cara de bruja vieja y quiere decir muchachita ahora. ¿Verdad? ¿Para qué más? Ah, Gómez, pues Gómez, aretitos de brillantes, pulsera de $50,000. ¿Para eso subes al poder, compatriota? ¿Para eso te mantienes en el poder? ¿Y el Perú qué? ¿Educación qué? Todo se va al carajo. Somos los últimos en educación, compatriota. He dicho que el Perú tenga el porcentaje más alto de analfabeto de América del Sur, nos convierte en la vergüenza de América del Sur. Somos la vergüenza de América del Sur, compatriotas. Pues bien, dándole alimentación, alimentando a nuestras mujeres durante el embarazo y antes del embarazo, dándoles útiles escolares, aumentando los cursos, ¿tá? Y perfeccionando a los profesores, nosotros vamos a resolver ese problema. Lo demás no lo van a hacer, ni siquiera entra en su cabeza, compatriotas. Eso debemos tenerlo presente. Y por supuesto, con nosotros no va a haber profesores violadores, compatriotas. Porque ya dijo Antauro, pena de muerte para los violadores. Así que ya sabemos cuál es el sistema que vamos a utilizar y cuáles son nuestros planes. Nuevo currículum escolar, más horas de estudio, compatriotas, más cursos para estudiar, con el apoyo del Estado. Critican a Venezuela, compatriotas. Ustedes saben que todos los escolares en Venezuela tienen una mini computadora. ¿Lo sabían? Van al colegio, ¿no?, portando su tablet, donde pueden grabar las clases y pueden estudiar. Y aquí en el Perú, el Estado no le da un lápiz, compatriota. El Estado peruano no le da un lápiz a los escolares y se atreven cínicamente a criticar. Bueno, compatriotas, eso sería en una forma limitada y sintetizada de nuestra reforma, de nuestro análisis. Nuevamente felicitar a Antauro por haber sido reconocido como presidente de nuestra organización por las bases del etnocacerismo. Lo que está buscando el traidor Parche, compatriotas, no es solamente hacer negocio vendiendo pues por puestos para congresistas, cosas por el estilo. El plan es más siniestro. Está buscando que Antauro no candidate. Porque él sabe que nadie del etnocacerismo va a votar por él. Nadie. Hoy votará por su esposa, sus hijos, pero nadie más. Y él lo sabe. De manera que o es un agente directo del Estado, ¿no?, o simplemente la ambición le fregó la cabeza, pues. Bueno, compatriotas, gracias y pegaré las preguntas. Gracias, doctor Máximo Grillo, por su exposición sobre la perspectiva. Vamos a dar a nuestra expositora, la doctora Alicia Jiménez. Doctora Alicia Jiménez, active su audio. Gracias. Buenas noches a todos ustedes, compatriotas, una vez más por encontrarnos un domingo como hoy. Vamos a hacer una visión general del siglo XX, que se terminó a la vuelta de la esquina. Hasta 1905 no hubo en el Perú una verdadera orientación técnica en la enseñanza. Se hicieron algunos ensayos esporádicos, pero que no tenían una doctrina determinada, no había un ideal definido,
y no se dio importancia a la formación de maestros en todas sus categorías. Entonces el Perú ha vivido en su vida republicana del siglo XX sin contar con un magisterio científicamente preparado. Ni sus escuelas, ni sus colegios, ni sus universidades pudieron salir de este círculo vicioso. La Escuela Normal de Mujeres en Lima, que ya existía, cometió un grave error el Estado de ponerla a mano de una congregación religiosa que sigue preparando maestras bajo un régimen conventual y con un propósito exclusivamente sectario, todavía lo es. Por entonces, y ya, la educación pública inexplicablemente mantiene una sumisión, y se mantiene en sumisión, como lo dijo el compatriota Grillo, a la Iglesia Católica y a otras religiones. Se suponía que educar es rezar y que enseñar es predicar. Era imposible hablar de la obra de la redención del indio en toda la educación en el Perú. Había que prepararlos, ¿no?, para fomentar un orgullo y una soberbia de la aristocracia del dinero, y no comprender el espíritu democrático de la escuela primaria sobre todo. No se tenía ese escenario. En el Perú se ha creído, ¿no?, que hay que apreciar estas formas de enseñanza con un criterio de escuelas, que las escuelas son sinónimo de dinero, donde no hay ningún plan alguno, donde no hay ninguna orientación pedagógica. Una política educativa supone ante todo una verdadera depuración de valores políticos. Y otro aspecto que se puede observar y también analizar, como el prejuicio social contra el maestro de escuelas, sobre todo de las escuelas rurales, ha hecho olvidar el difícil y la delicada tarea que él asume y se incumbe también con los pueblos rurales en la redención del indio. Y que no es cuestión de caridad, sino es cuestión económica. Nuestros hermanos de los pueblos originarios nativos es el elemento más distanciado en la educación. La escuela tiene que colocarse en ese plano. La escuela rural significa tierra propia para el campesino que se transforme en agricultor. No lo hemos tenido, no se han capacitado. El plan, sobre todo estatal educativo, no recoge hasta el día de hoy las aspiraciones y está desarticulada de la realidad nacional histórica, sobre todo de los pueblos originarios. Hay un bajo rendimiento escolar, del cual no voy a hablar porque ya lo hizo de manera excelente nuestro compatriota Grillo, ¿no? Los modelos educativos han sido ajenos, no reconocen la diversidad cultural, ¿no? Hay una concepción de privatizar el sistema educativo ya desde varias décadas atrás. En los textos escolares no se recoge la adecuación de manera concreta y objetiva y científica la historia de nuestros pueblos. Hay un desplazamiento de nuestros idiomas andinos y amazónicos. Hubo un momento en que se valoró, que fue con la reforma educativa,
del gobierno revolucionario del general Velasco Alvarado. Después ya no. Encontramos una deficiente cobertura de atención en todos los niveles de educación, desde el inicial, pasando por el escolar hasta el universitario. Y en todos encontramos también hasta el día de hoy la desnutrición crónica, hasta el presente. Y hay permanente migración de los jóvenes escolares y con pocas, muy pocas posibilidades de un trabajo y menos de estudio ya, una vez que abandonan las escuelas. Y dentro de la educación hay poca difusión de las costumbres ancestrales y, por supuesto, de nuestras lenguas maternas. Eso es lo que está reflejando nuestra educación terriblemente. ¿Qué encontramos en cuanto a alineamientos de política? Lo que tenemos que plantear y en el programa está: hay que acceder a la educación pluricultural bilingüe gratuita. Esto es algo que tenemos que tener y que tiene que estar plasmado en la nueva Constitución. No somos una sola nación. El Perú es una multiplicidad de naciones, tantos grupos étnico-culturales existentes aún en nuestro territorio. Por lo tanto, somos estados plurinacionales bilingües. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer que la educación mejore el nivel de aprendizaje, revalorando sobre todo los principios y las prácticas culturales, venidas a menos. Por eso que actuamos y pensamos como siervos y no como ciudadanos, porque así nos han impuesto los planes y programas educativos hasta el presente. Hay que darle participación y preparar a maestros de las culturas originarias, bilingües, comprometidos con la identidad, con una educación para la vida y no como un simple cliché. Diseñar un currículum sobre todo contextualizado y orientado al desarrollo de la diversidad cultural, que no lo tenemos, porque lamentablemente el Ministerio de Educación hasta ahora ha sido nido de religiones, sobre todo de la religión católica. Curas y monjas trabajan en estas direcciones y mestizos aculturados vendidos por la plata. Se tiene que hacer un diseño y elaboración de textos escolares que recoja las costumbres, las vivencias de los pueblos indigenales. Si no, no se ha hecho nada. Se sigue postergando más de 9 millones de peruanos todavía. Hay que fomentar la instalación, sobre todo, del complejo de ancianos comunales, como un órgano consultivo para apoyar todos estos procesos de educación bilingüe. Hubo un ensayo y creo que se tiene que replicar, las cosas buenas tienen que repetirse. En el Alto Perú y Bolivia, a principios del siglo XX, ojo, ahorita nomás, del siglo XX, una comunidad desconocida por muchos, pero ha entrado en la historia de la educación, no solo de Bolivia, sino también del Perú, Guarizata. En Guarizata el Consejo de Ancianos se reunieron todos los años, construyeron sus escuelas, los maestros fueron de las mismas comunidades enseñando en sus lenguas. El resultado fue asombroso. Esos niñitos resultaron muy inteligentes. Y otra vez el miedo y el temor, como en el pasado colonial y durante la república aristocrática y plutocrática, los grandes decidieron que había que eliminar esa escuela porque era peligroso que los indios aprendieran, se educaran, porque un indio culto y educado es un indio perdido, así decían. Ese era el lema. Y destruyeron Guarizata. De ahí fue que el gran maestro José Encinas, en su tesis doctoral, tomó cuenta de ese
hecho porque él estuvo presente en esa experiencia y escribió su obra Escuela Nueva, con un gran discípulo, Gamaliel Churata. Esos ejemplos tenemos que retomar para que no ocurra la desgracia que hace poquito hemos visto. Maestros mestizos aculturados, delincuentes que violaron a los niños, a las niñitas en tierna edad, en la comunidad étnica los aguajú. Y que el Ministerio de Educación no dijo nada. Los ministros de Educación y de la mujer, qué vergüenza. Ignorantes en nuestro país. Práctica, es una práctica cultural. Más idiotas y salvajes que ellos mismos, que nos recuerda leyendo las tristes desgracias que nos describía Bartolomé de las Casas, cómo los españoles violaban y mataban a los niños, a las mujeres y a los hombres de estas tierras. Práctica cultural. Eso no puede ocurrir más y merecen castigo severo los funcionarios de esos ministerios y no solamente los violadores. Inocencias perdidas de esos niños, más de 500 niños, aguajú. Eso no puede pasar. El Estado tiene que velar por esa niñez. Hay que diseñar currículos contextualizados, orientados a desarrollar la diversidad cultural. Eso no se hace. Y no se hace porque no le da la gana. Porque dinero hay para estas cosas. ¿Y saben de dónde hay dinero? Eliminando la corrupción del Minedu. Eliminando y sacando a estas ONGs que llegan ahí a lucrarse de turno de los familiares de lo que de turno son ministros, funcionarios de ahí. Mucha corrupción en el Minedu. E inyectarles a los sindicatos de maestros burocracia sindical que no se preocupan por sus colegas, compañeros de trabajo y menos pues por sus educandos. Hay que inyectarles un poco de identidad cultural, un poco de patriotismo, un poco de vergüenza. Eso es lo que se requiere. Hay que fomentar la instalación de este Consejo de Ancianos, repito, y es muy importante hacerlo, para que no exista discriminación, para que no exista racismo y para que no exista marginación. Y por lo tanto se requiere ampliar programas y servicios en educación inicial, sobre todo, con enfoque intercultural. Mejorar la educación intercultural bilingüe, con identidad, porque solo se hace la mitad y todo lo que hace a la mitad es un fracaso y está mal hecho. Hay que hacerlo con identidad. Educación intercultural sí, con reciprocidades, respetando todos los conocimientos, sobre todo la identidad cultural, mejorando la infraestructura educativa, sobre todo incluidas las tecnologías de comunicación frente al proceso educativo actual. ¿Dónde sacar plata? Ya lo dijo el compatriota Grillo. Hay que sacar de todas aquellas empresas extranjeras y nacionales que no pagan impuestos y que se lucran. Basta leer la relación de las grandes empresas nacionales y extranjeras deudoras en la SUNA. Es espantoso, es horripilante, es sacada de una escena de horror, de terror. ¿Cuántos millones deben estas empresas al Perú? Y nadie dice nada, y nadie va al preso por no pagar. Y aquel ambulante que está en las veredas porque fue botado, despedido de su trabajo de la noche a la mañana, tiene que vender un mendrugo de pan para llevar la comida a los hijos, los persiguen como viles delincuentes. Increíble. Hay que exigir mayor presupuesto para la educación, y nosotros sí lo vamos a tener cuando lleguemos al poder. Porque vamos a darle
el presupuesto que requiere un pueblo, porque la mejor arma de la revolución y del desarrollo de su pueblo es la educación. Sin educación no podemos hacer revolución de nada, ni tecnológica, ni científica, ni académica, y no hacemos revolución de mejorar, de dejar de ser siervos para ser ciudadanos y exigir nuestros derechos que nos demanda la comunidad nacional e internacional, nuestros derechos humanos. Y el derecho humano más importante, además del agua, es la educación. Hay que fiscalizar y controlar a estos agentes educativos y no dejarlos a su libre albedrío, porque si no otra vez se encarama la corrupción. Y permanente formación y capacitación a los maestros, permanente. Hay que dar a los maestros capacitación en reafirmación cultural. Muchos de los maestros, lamentablemente yo me muevo en ese mundo, hay maestros que solo piensan en dinero, ven que la educación es un mercado y abundan las escuelitas privadas en los barrios. La educación se ha convertido en una mercancía más. Qué triste, pero a eso nos ha llevado estos gobiernos liberales y neoliberales, corruptos y mafiosos. Esto en líneas generales podría estar diciendo sobre nuestra realidad educativa y también y sobre todo no olvidar que todas las reformas educativas que hemos tenido en el Perú han fracasado. Toditas, porque han sido copia fiel de modelos creados para otras realidades, para otras sociedades, que nada tienen que ver con nosotros, en absoluto. Por eso han fracasado estas reformas educativas que hasta la fecha tenemos. No hay ninguna que haya sido nacida, creada y construida desde nuestras propias realidades. No existe, en absoluto no hay ni una. En nombre de Latinoamérica, se nos insinúa una síntesis rosada y amorosa del noble conquistador español con la bella princesa india. Ello nunca ocurrió. Es más bien el asaltante que viola a la India paralizada de terror y que no tiene más remedio que abortar o matarse para no engendrar ese fruto de la violación. Desde entonces, en los Andes, tenemos dos mundos opuestos, el quechua aymara y el español, el tahuantinsuyo y Europa. El mestizo no es tercer mundo, es ser inauténtico, en movimiento. Si es pobre, desaparece dentro del mundo indio, y si es acaudalado, se confunde con el blanco. Añaños. El mestizo es indio en camino a ser conquistado. Por eso no hay historia, arte, música, comida ni vestido mestizo. Imposible imaginar una nobleza mestiza. Metámonos eso en la cabeza. Eso es en líneas generales lo que puedo plantear hoy y dispuesta a darles algunas respuestas a las interrogantes de ustedes y esperando aprender de ustedes con cada una de sus intervenciones también, que vienen de diferentes regiones. Gracias, compatriotas. Y una vez más, me agrego a la felicitación del compatriota Grillo de que el líder nato, el líder indiscutible, el mayor Antauro, esté en la presidencia del partido, porque si no, nos iba a pasar la de Cerrón y Castillo. Eso no vamos a permitirlo y tenemos que estar a la saga en un solo frente, con el mayor Antauro a la toma del poder. Esto es todo, compatriotas.
Gracias, doctora Alicia Jiménez, por su exposición. Ahora vamos a darle el tiempo a la doctora Marlene Ortega. Doctora Marlene Ortega, Buenas su noches. tiempo. Buenas noches, compatriotas. Buenas noches a nuestros maestros, el doctor Grillo y la doctora Alicia Jiménez. Realmente hablar de educación es un tema que nos duele principalmente a quienes ejercemos la profesión de docentes. Nos duele porque vemos un sistema educativo diseñado, como dijo nuestros maestros, diseñado para embrutecer a los peruanos. De tal manera que teniendo un pueblo que no tiene capacidad de análisis, no puede entender su entorno, entonces es un blanco fácil de esos grupillos de poder que tienen el legado desde que los asaltantes españoles llegaron a estas tierras a destruir la cultura peruana. Pero nosotros somos testigos de que han pasado más de 500 años y no pueden destruir la cultura. No pueden destruir, aun cuando siempre han utilizado el robo, el asesinato, la tortura, para tratar de inducir en el pueblo peruano valores que para nosotros son repulsivos. Nosotros, el pueblo peruano, los andinos, nosotros no somos ni fuimos pueblos que vivían de la masacre, del asalto y del saqueo. Pueblos que hablaban solo con el asesinato y la muerte del oponente para lucrar. O sea, nosotros tenemos una convicción en nuestro ADN de trabajo, de solidaridad, de amor, de compasión, de empatía entre los pueblos como miembros de las comunidades. Y en este sentido, si nosotros ahora analizamos el contexto global, la UNESCO, la ONU, todos llegaron a una conclusión, y eso lo sabemos todos, ¿no?, de que la educación está en crisis. Y esta crisis se ha manifestado con mayor énfasis después de esta pandemia. Nosotros sabemos lo que significó la pandemia. Ahora sabemos que todo fue orquestado para destruir el género humano. Entonces, existe esa crisis mundial de la educación. Eso ya incluso se ha visto que la ONU ha hecho toda una cumbre, ¿no? Porque hicieron una cumbre sobre la transformación de la educación, crisis de la educación y búsqueda de alternativas de solución. ¿Se imaginan lo que está pasando en el mundo frente a lo que nosotros tenemos? Y en esta misma línea, la UNESCO hizo una publicación donde dice, ¿no?, reimaginar juntos nuestros futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y dijeron, invertir en las personas y priorizar la educación debe ser, en este momento, debe recibir una movilización de la política y obtener recursos para el sistema educativo. Imagínense, compatriotas, a nivel mundial, porque se presentan brechas en nuestro país, esta crisis aún más intensa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos en este momento ver
que hay unas grandes brechas en infraestructura educativa. Se puede decir, y eso hay que corroborar, compatriotas, con lo que se maneja en estadística, que el 96% de los colegios públicos de inicial no tienen estándares mínimos de calidad. Y el 98% de los colegios públicos de primaria y secundaria no tienen estándares de calidad compatibles con la enseñanza, el aprendizaje en el siglo XXI. Ahí vemos, por ejemplo, que si los niños son expertos en manejar celulares, computadoras, lo hacen, creo, de manera innata, el sistema educativo está retrasado y vemos a un docente que no está capacitado con estas nuevas tecnologías. Entonces los niñitos se sienten fuera de lugar en la escuela. ¿Por qué decimos eso? Lamentablemente nosotros somos profesores y hemos pasado por lo que es el sistema educativo peruano, sabemos y vemos y observamos. Como hay este disloque tecnológico entre el estudiante y el docente, el sistema educativo, como dicen, ¿no? Cuando una crisis entra por la puerta, el otro sale por la ventana. El sistema educativo peruano ha tenido que salir por la ventana porque el avance tecnológico mundial ha dejado al docente arrinconado en el aula con su tiza y su pizarra. Gravísimo, porque los jóvenes del siglo XXI básicamente son jóvenes que están orientados por la tecnología. A mí me parece increíble ver a un niñito de inicial de 3 años absorto en el celular, pero lejos, muy lejos, en un mundo distinto de su aula. Y peor aún, si la maestra no está capacitada, como sucede, yo no sé cómo es en Lima, pero yo hablo de Abancay, Apurímac, Puno, Cusco, que es el lugar donde resido y que conozco. La maestra de inicial no está capacitada. Es más, no tiene ni siquiera título pedagógico proveniente de una universidad. Esto es grave para el inicio del sistema educativo de un niñito de 3 años, de 4 años, 5 años. Ahí empezó la desgracia del sistema educativo nacional. Y nosotros podemos decir, es que el Minedu, con sus eminentes técnicos, no conoce el asunto, no puede resolver. No es que no pueda, no quieren. Esa gente que trabaja en Minedu, gente muy bien calificada por nuestra maestra, la doctora Alicia, esa gente no sirve para lo que hace. Ni entienden, ni quieren entender, pero es más, aún si lo entienden, a ellos no les interesa que nuestros niños sean instruidos y educados. Porque a veces se confunde, ¿no? La labor de la escuela con la educación. En el sistema educativo que tenemos ahora, no hay educación. Apenas sí se puede instruir a los niños. O sea, apenas les estamos enseñando a los niños a leer y escribir, apenas. Pero los estamos educando, no, porque la maestra no está capacitada para eso. Entonces, compatriotas,
en un futuro gobierno del etnonacionalista, y esto tiene que darse, tiene que entenderse, tiene que cambiarse, porque si descuidamos el nivel básico, el nivel inicial de los niños, ya sembramos la semilla de la desgracia educativa que posteriormente, mal que apenas en algunos casos, va a concluir luego de que obtengan su diploma de licenciatura en una universidad. Es grave. Nosotros, por ejemplo, hablo de Abancay, veo a los ingresantes en la universidad con capacidades y habilidades tecnológicas. Y un dato curioso, algo que yo quiero compartir con ustedes. En el nivel universitario existen software, por ejemplo, el GeoGebra. Los chicos son expertos en el manejo del GeoGebra. ¿Quién les enseñó? No, ellos, eso aprendieron ellos, porque son expertos en manejar computación, desde el momento en que son expertos en manejar celular, desde niñitos. Entonces, el profesor de geometría está que se muere por enseñar geometría descriptiva con un plumón y una pizarra. Y los chicos, la gran mayoría, todos tienen en sus computadoras personales el GeoGebra, un software para geometría. Se ríen del profesor. Entonces, mire lo que está ocurriendo en el sistema educativo peruano. Ahora, el otro asunto es que se ha descuidado, pues en este sistema educativo nacional, se ha descuidado la formación, el concepto primigenio básico de la educación es la formación del hombre. ¿Qué tipo de ciudadanos peruanos estamos formando? Yo diría ninguno, porque cuando veo que por un lado los jóvenes tienen tecnologías, el docente no lo tiene y la universidad no lo tiene. Por ejemplo, pizarras inteligentes, acceso a software, acceso a bibliotecas digitales, a bibliotecas de universidades con las cuales podemos compatibilizar en ciencia y tecnología. No lo tiene. ¿Cómo el docente hace su trabajo? ¿Y qué tipo de jóvenes está formando? Ahora es peor. Se puede acceder a inteligencia artificial y todos los chicos lo tienen. Por ejemplo, el chat GPT, que es el más común. ¿Qué está pasando? Que el joven tiene acceso a una gran cantidad de información mediante el chat GPT, o sea, inteligencia artificial, mientras que la universidad y el docente no lo tienen. A pesar de que la universidad tiene grandes cantidades de presupuesto, me refiero a la Universidad de Apurímac, sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque estamos en un estado corrupto. Bueno, hasta se quieren matar por acceder al rectorado en un proceso electoral. Si ustedes vieran los procesos electorales, da miedo, ¿no? Parece enfrentamiento de bandas para obtener el rectorado y, por lo tanto, el manejo económico de la universidad. ¿Y quién controla? ¿Quién dice algo? No, la SUNED es cómplice del grupo ganador, porque por ahí también está
las bolsas de dinero que salen de la universidad. Imagínense el círculo corrupto que se ha formado en el sistema educativo, no, en el nivel universitario. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Tiene que haber una reforma educativa, una revolución en la educación. Al estilo, en su época, del general Velasco. Entonces, si no existe una revolución educativa y no existe el gobierno capaz de hacerlo, nos estamos enrumbando a una crisis. No solo. ¿Se imaginan lo que ocurre, compatriotas, cuando un grupo político ganador ofrece, si ustedes apoyan y votan, el título, el bachillerato lo tienen al instante? ¿Qué tipo de profesional estamos formando? Entonces, como se dice a nivel mundial, la educación está en crisis. Y en este caso, nosotros los peruanos diríamos, la instrucción está en crisis. El otro aspecto que debemos considerar es los elevados índices de violencia en todos los niveles educativos. Entonces, ¿cómo eso impide el desarrollo de los jóvenes? Jóvenes que vienen provenientes de hogares disfuncionales donde hay guerras entre padre y madre. Es un problema gravísimo. Y el otro problema que nosotros vemos es, lógicamente, lo que ya dijeron nuestros maestros, jóvenes, niños con el estómago vacío. ¿Y a quién le interesa eso? ¿Al gobierno peruano le interesa? No. El Congreso, Minedu, Sunedu, ¿les interesa el actor principal, el joven estudiante? ¿Les interesa? No. Como dijo nuestro maestro, el doctor Guillo, ¿recibe un lápiz el estudiante del gobierno? No. Y es algo que debe darse. Por ejemplo, acá yo les digo, compatriotas, en la Universidad de Apurímac, se les da comedor universitario. Hay un comedor. Ustedes no me van a creer que hay jóvenes que lo único que quieren es ir al comedor y no les interesa estudiar. Entonces, a esos jóvenes se les ve desde las 11 de la mañana parados en la puerta del comedor con el único objetivo de obtener el alimento. ¿Se dan cuenta, compatriotas? Cómo nosotros, un país rico supuestamente, tenemos a nuestros jóvenes estudiantes hambrientos. Si no pueden llenar el estómago, menos les va a interesar llenar el cerebro con conocimientos. No pueden. Entonces, hablar de la educación para nosotros los docentes es triste, penoso y es realmente trágico ver que la corrupción se está imponiendo en el sistema educativo. Yo lo veo, soy testigo en la universidad. ¿Y qué hago yo sola? Me siento impotente. Se debe parar la corrupción en todo el sistema educativo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo van a hacer los gobiernos que siempre han causado eso? No.
lo tiene que hacer alguien que piense que el sistema educativo peruano necesita una revolución. No necesita parches, necesita una revolución. Muchas gracias por vuestra atención y disculpen que haya sido de repente trágica, pero lo cierto es lo cierto. Yo veo y imploro a ustedes, compatriotas, que podamos generar conciencia para que el próximo gobierno atienda el sistema educativo peruano. Muchas gracias. Gracias, doctor.